Colombia, potencia de la vida. La educativa comercial del norte, que ha venido trabajando algunos temas importantes con el Ministerio de Cultura frente al tema del patrimonio material y inmaterial. Entonces nosotros, de alguna manera, atendiendo la representatividad que ostenta nuestro departamento a nivel nacional e internacional, digamos con todos sus atributos, hacemos unos proyectos y uno de ellos hoy día es el proyecto EPICA. EPICA es Educación, Patrimonio e Industria Creativa Asociados. Previo a este proyecto, nosotros desarrollamos otros dos proyectos anteriormente. Uno enfocado al emprendimiento cultural en la escuela y otro que denominamos Cómo no perder el rastro. Cómo no perder el rastro es justamente darle continuidad a estos proyectos que muchas veces nuestros jóvenes, la gente, digamos, de la actualidad desconoce las artes y los oficios. Entonces, el proyecto tiene ese propósito de desarrollar acciones pedagógicas que provengan a optimizar, proteger, resignificar el patrimonio y los procesos culturales del departamento, especialmente en la ciudad de Popayán. Están enfocados, como mencionaba, en el patrimonio material e inmaterial, siempre pensando en los temas de artes y oficios. Trabajamos la música, la lutería, la cocina tradicional, las artesanías. Y entonces este proyecto EPICA se constituye en una oportunidad para la revitalización de las prácticas culturales propias de la identidad regional, el acompañamiento, el reconocimiento y la visibilización de los oficios patrimoniales. Así como lo mencionaba, la cocina, la lutería, la música, el tradicional, que nos llevan justamente a la construcción de un nuevo diálogo con la diversidad étnica y cultural de la región y con la posibilidad de su integración en la oferta cultural. Entonces, una de las estrategias que hemos implementado para dar continuidad a este proceso de formación es la sistematización de experiencias, procesos que hemos venido haciendo algunos años y hoy día, pues, de la mano de la Universidad del Cauca, a través del programa de Ciencias del Turismo, pues queremos hacer una articulación, hicimos una articulación justamente para este foro en este auditorio. Queremos agradecer justamente al programa de Ciencias del Turismo. El patrimonio está enfocado en la educación, el patrimonio y la industria creativa asociada. Nos acompaña justamente hoy a este conversatorio el arquitecto Diego Echeverri. Él es magíster en políticas públicas, docente investigador de la Universidad de Javeriana de Cali. Hemos trabajado en algunos proyectos en conjunto en el Valle del Cauca, trabajando sobre todo los temas de patrimonio, emprendimiento cultural. Hemos trabajado estos temas en el departamento, en 22 municipios, en alguna oportunidad. Y en Cali trabajamos un proyecto muy importante con el Banco Interamericano de Desarrollo. También, pues, más adelante, nos hago mención, nos acompaña Miriam Rocío Ceballos, aquí en el auditorio. Ella es una lideresa campesina, social comunitaria de la zona del macizo colombiano, en el Alto Paquía. Ella es representante legal de la Corporación Puerto Paquía. Ya trabajó en temas de desarrollo comunitario, la conservación de semillas nativas, del agua, pero más adelante la vamos a tener justamente aquí en nuestra mesa principal, en este conversatorio. Y obviamente nuestra anfitriona, la jefe del Departamento de Ciencias del Turismo de la Universidad de Cauca, la magíster Luz Dalila Riga, que es administradora turística y hotelera y que tiene estudios sobre problemas políticos latinoamericanos y especialista en docencia universitaria. Y hoy, pues, queremos agradecer justamente su participación, la de todos ustedes. Ver tanta gente joven a nosotros nos llama poderosamente la atención, porque son los temas justamente que nosotros queremos trabajar desde la infancia, la adolescencia, para que no se pierda el rastro precisamente con las artes y oficios en el departamento del Cauca y especialmente en el municipio de Popayán.
Pues sin más, quiero darle la bienvenida a Diego para arrancar con este conversatorio. No sin antes agradecer también al rector del Colegio Universitario del Norte que me acaba de llegar, que es quien propicia justamente estos espacios, porque para eso se requiere hacer gestión. Y la gestión para nosotros es fundamental en todo proceso. Diego, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes. Pues un cordial saludo a todos los asistentes, las instituciones que permiten que este ejercicio, esta reflexión se pueda realizar hoy, a la Universidad del Cauca, al Departamento de Ciencias del Turismo y especialmente a la institución educativa Universidad del Norte. Bueno, la idea es que hoy queremos compartir unas ideas alrededor de tres temas particulares que tienen que ver, uno, con un marco de reflexión que van a ser las políticas públicas. O sea, la charla va a estar orientada desde la mirada de lo que se denominan las políticas públicas. Ya vamos a revisar un poco cuando hablamos de políticas públicas a qué nos referimos. Y a partir de ahí vamos a hacer un acercamiento a temas de cultura y turismo. ¿Sí? Políticas públicas, cultura y turismo. Por ahí se nos cuela un concepto que empieza a ser parte de esa trilogía, que es la economía, pero la economía desde la perspectiva cultural, ¿sí? Que tiene sus matices y que de un tiempo para acá pues empieza a ser reflexionada y también orientada desde la mirada de las políticas públicas. Entonces, básicamente queremos empezar con una pregunta donde me gustaría escuchar algunas voces. Que a propósito de la coyuntura que estamos viviendo en este momento electoral, pues se nos convierte en una pregunta muy del momento. Cuando ustedes escuchan la palabra política, ¿en qué piensan? ¿Quién quiere hacer un primer aporte para que pues, esto sea un poquito charlado también? Obviamente más adelante vamos a tener la oportunidad de conversar, pero cuando ustedes escuchan política, ¿qué se les viene a la cabeza? De entrada. Poder. Esa es una lógica. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa me viene a la cabeza cuando escuchan política? En este momento, justo en este momento, en la coyuntura que está pasando. ¿Qué? Corrupción. ¿Sí o no? ¿Sí? Es más, muchas personas cuando escuchan la palabra política solo piensan en corrupción. Y a ese tipo de política, ¿cómo le denominan? ¿Cómo se le llama? Politiquería. ¿Sí? O sea, aquí fue necesario hacerle una extensión a la palabra para empezar a diferenciar de temas que tienen que ver con poder, de temas que tienen que ver con cómo se accede al poder, que es el tema de los procesos electorales que justo en este momento están sucediendo. Pero resulta que cuando hablamos de política pública estamos hablando también de otro tipo de política, y un poco esa es la claridad que queremos dejar hoy. Resulta que el tema viene por el hecho de que en español tenemos una palabra para tres cosas diferentes, ¿vale? Y es que en inglés, cada una de estas acepciones que mencionaban acá tiene su palabra particular. En el caso del ámbito de gobierno de las sociedades urbanas, o sea, lo que tiene que ver ya con el poder puesto en unas instituciones que son las que permiten pues, que funcione lo público. En inglés se habla de política, que es el ámbito del gobierno de las sociedades humanas. O sea, estamos hablando de los políticos que ya tienen nombre propio, o sea, se llama ya alcalde, se llama gobernador, se llama presidente. Mientras que cuando hablamos de politics, estamos hablando de la actividad de organización y lucha por el control de poder que se hace a través del proceso electoral democrático, en el caso de Colombia y de varios países, que la palabra es politics, y en este sentido, pues en inglés no hay problema. ¿Sí? En español tuvimos que ponerle esta denominación, una variante, entonces ahora no es que la politiquería, cuando estamos hablando precisamente de la gesta cultural pues, para llegar la política y el proceso para llegar al poder. Entonces, la actividad de organización y lucha por el control del poder que finalmente significa movimientos, partidos, campañas, bueno, todo lo que está sucediendo en este momento son los políticos. Pero la que nos convoca, el tipo de política que nos convoca en este momento y en esta charla es la policía, o sea, la designación de los propósitos y programas de las autoridades públicas.
Esta finalmente es tal vez una de las que tiene mucho sentido y que permite conectar otros ámbitos, como por ejemplo el del turismo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver de qué manera. Y está la de salvaguardia del patrimonio cultural y material, que es la que ya tiene que ver con ese tipo de patrimonio que está más soportado en saberes, en tradiciones que se transmiten de generación en generación, de temas vinculados a las artes, de temas vinculados a las creencias, a las habilidades, a las destrezas de las comunidades, que algo de eso vamos a ver al final y vamos a traer algunos ejemplos porque nos interesa ver cómo desde ahí pueden empezar a darse esos puntos de encuentro entre cultura, turismo y economía cultural. Para que exista patrimonio, en primer lugar se lo tiene que conocer. Y yo creo que después de conocerlo hay que difundirlo de una forma masiva, porque a veces no amamos lo que tenemos porque ni siquiera lo conocemos. Y eso es una de nuestras principales debilidades. En nuestro territorio, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras niñas, se les ha dicho que tener una casa de bareque es pobreza. Se les ha dicho que comerse el envuelto cojongo es porque es pobre. Se le ha dicho que un tamal con maní es lo mismo. Pero no, eso no es así. Nuestra casa de bareque hace parte de nuestra ancestralidad y es unos elementos de bioconstrucción y permacultura en muchas partes. Son elementos irrepetibles, invaluables. Nuestros envueltos cojongos hacen parte de ese patrimonio que nos acababan aquí de explicar. Hacen parte de nuestra cocina tradicional. Cuando nos ponen a nosotros, a nuestro patrimonio, como algo de bajo perfil, nosotros comenzamos a identificarnos así como son los niños ahora, que nos hablan en el idioma de los Cartoon Networks, no nos hablan en nuestra forma tradicional de hablar, ¿no? Y que muchas de las palabras usuales que nosotros tenemos ya no son utilizadas. Por ejemplo, si yo a alguien le digo lárguelo, ¿qué es eso? Lárguelo, suéltelo. Pero como ahora ya no se utiliza, entonces toda esa parte de identidad, cuando se pone en una situación baja, no nos sirve. Tenemos que conocer, tenemos que investigar, tenemos que ampliar nuestras capacidades de conocimiento, apropiarnos en muchos espacios para que desde esos espacios, desde esas cocinas, desde esas actividades, de esas potencialidades que hay en las comunidades. Siempre en una comunidad hay un artesano, hay un músico, hay uno que le gusta hacer la poesía, que le gusta bailar, ¿no? Pero se queda rezagado. Necesitamos que esas potencialidades se visualicen y se apoyen y se generen espacios donde mostrarlas, donde difundirlas. Y yo sé que ustedes como jóvenes tienen altísimas herramientas para hacerlo. Y son muy creativos y son muy innovadores para hacerlo. Son retos que tienen que tener, porque yo sé que ustedes tienen el tesón para hacerlo y el coraje, porque para eso se necesita mucho coraje. Y yo sé que lo tienen esas habilidades y manejan muy bien la tecnología para difundir y para conocer. Sí. Queríamos buscar el patrimonio, queríamos buscar cómo tener allá afuera las categorías de patrimonio natural, cultural, material, inmaterial, tangible, intangible y todo lo demás, ¿cierto?
Pero cuando llegamos a experiencias e iniciativas con las que hemos ido trabajando, hemos trabajado con el Comité de Integración del Macizo Colombiano, en alguna apuesta, con una lideresa, en el Matía, hemos ido trabajando con el territorio campesino de San Gabriel, en Cajibío, y hoy estamos trabajando con la Escuela Molando Sabiduría de La Vega. ¿Y qué es lo que nos ha sucedido en este ejercicio? Que para mí es muy placentero y es parte de lo que me interesa, y es cómo los chicos y cómo nosotros también como docentes vamos descubriendo qué herramientas metodológicas nos permiten aproximarnos con otros elementos más allá del concepto, ¿sí? Y cómo esos conceptos, y lo hemos pensado, lo hemos reflexionado, cómo necesitan una reconceptualización, cómo necesitan no ir de la academia o de la ciencia hacia las comunidades, sino que lleguen desde las comunidades construidas desde el sentir, el pensar y el hacer de cada una de las personas que lo hacen posible, y sobre todo categorías que a veces, como la cultura, como el patrimonio, que a veces los volvemos un marco de referencia, una regla que hay que poner en la comunidad y medir. Yo pienso que esa es, desde mi punto de vista y desde el interés que me genera en lo personal, eso, cómo necesitamos desaprender muchas maneras que hemos aprendido, pero cómo definitivamente el conocimiento está en esos espacios, sobre todo comunitarios, y en esos espacios que, sin dejar de hablar del turismo, que es de lo que nos gusta y nos interesa ir a conversar con las comunidades, están. Y también como un elemento como el producto turístico, que es un conjunto de bienes y servicios que se disponen para que el visitante llegue, conozca, utilice, o para que la agencia de viajes consuma y comercialice, como también se puede construir al interior con proyectos en los que el centro de interés y en los que la comunidad determina de manera autónoma el horizonte. Eso me parece a mí que como docente marca, deja huella. Bueno, en lo personal muchos descubrimientos, pero creo que eso es fundamental. Muchas gracias. Procesaban la chira para hacer la colada, de cómo habíamos hecho un sinnúmero de cosas, de dulces, de tradiciones que habían allá, y de cuánta variedad había patrimonial, porque también el patrimonio, hay un patrimonio que es el patrimonio natural, ¿no? Y en el caso nuestro, ahorita pues tenemos ese bosque seco del Patía, que es un patrimonio y está en extinción también. Entonces, cómo todas esas connotaciones naturales, geográficas, de conocimiento, se venían unificándose ante uno y como que se le revelaba, y uno dice, uy, muchas, logré armar. Aquí ha estado armado el rompecabezas y tocaba era de buscarle bien las piezas, ¿no? Entonces, esa es una de las experiencias que me ha gustado, porque la verdad no iba yo como por eso, pero yo no iba buscando el patrimonio, sino que más bien el patrimonio se apropió del proceso y dijo, yo estoy aquí y hago parte de este proceso y soy transversal y soy como el que mando. Eso fue mi experiencia. Muy bonito, fue tu experiencia. Maestra Marina. Muchísimas gracias. Bueno, a mí creo que en este ejercicio me parece importante pensar en clave de lo que hoy me sucede como docente con los estudiantes. Yo creo que íbamos un poco en contravía hace un tiempo, y es a veces uno desde la academia sí sale queriendo queríamos buscar el patrimonio, queríamos buscar cómo tener allá afuera las categorías de patrimonio natural, cultural, material, inmaterial, tangible, intangible y todo lo demás, ¿cierto? Pero cuando llegamos a experiencias e iniciativas con las que hemos ido trabajando, hemos trabajado con el Comité de Integración del Macizo Colombiano, en alguna apuesta, con una lideresa,
en el Matía, hemos ido trabajando con el territorio campesino de San Gabriel, en Cajibío, y hoy estamos trabajando con la escuela Molando Sabiduría de La Vega. ¿Y qué es lo que nos ha sucedido en este ejercicio? Que para mí es muy placentero y es parte de lo que me interesa, y es cómo los chicos y cómo nosotros también como docentes vamos descubriendo qué herramientas metodológicas nos permiten aproximarnos con otros elementos más allá del concepto, ¿sí? Y cómo esos conceptos, y lo hemos pensado, lo hemos reflexionado, cómo necesitan una reconceptualización, cómo necesitan no ir de la academia o de las ciencias hacia las comunidades, sino que lleguen desde las comunidades construidas desde el sentir, el pensar y el hacer de cada una de las personas que lo hacen posible, y sobre todo categorías que a veces, como la cultura, como el patrimonio, que a veces los volvemos un marco de referencia, una regla que hay que poner en la comunidad y medir. Yo pienso que esa es, desde mi punto de vista y desde el interés que me genera en lo personal, eso, cómo necesitamos desaprender muchas maneras que hemos aprendido, pero cómo definitivamente el conocimiento está en esos espacios, sobre todo comunitarios, y en esos espacios que, sin dejar de hablar del turismo, que es de lo que nos gusta y nos interesa ir a conversar con las comunidades, están. Y también como un elemento como el producto turístico, que es un conjunto de bienes y servicios que se disponen para que el visitante llegue, conozca, utilice, o para que la agencia de viajes consuma y comercialice, como también se puede construir al interior con proyectos en los que el centro de interés y en los que la comunidad determina de manera autónoma el horizonte. Eso me parece a mí que como docente marca, deja huella. Bueno, en lo personal muchos descubrimientos, pero creo que esto es fundamental. Muchas gracias. Yo pienso que Popayán es la ciudad reto, y es una ciudad reto en términos de la importancia de generar encuentros, y encuentros básicamente para hacer una tarea. Yo soy boyacense de pura raza, pero estoy en el Cauca, en Popayán, hace más de 20 años, y es un espacio maravilloso. Hemos aprendido, hemos identificado muchos aspectos que nos han permitido hacer la vida posible aquí con mi esposo, y en ese sentido también hemos entendido que hay unas lógicas que nos convocan a hacer una resignificación de la ciudad. Popayán tiene elementos de la colonia que hacen parte de su historia, que hacen parte de lo que hay que contar también en turismo, pero también hay que darle ese espacio a lo que los jóvenes, las nuevas generaciones tienen. Creo que por eso es necesario ese espacio de encuentro, y es un espacio de diálogo, porque si no vamos a continuar haciendo postales de todos los lugares, pero sin vida y sin quien hace posible la historia. Y en ese sentido también es como el llamado para los jóvenes, las personas adultas. La edad de oro es maravillosa para traer los cuentos, leyendas, mitos, los problemas en los que hemos vivido. Yo creo que es absolutamente necesario, y sobre todo en clave de patrimonio. El turismo puede ir saliendo no solamente de Popayán, de muchas zonas, pero si no generamos un diálogo permanente vamos a tener muchas dificultades. Es el diálogo de los jóvenes, los sentidos de la juventud, el diálogo y el trabajo de la memoria, pero también de las memorias disidentes a propósito de nuestros autores, ¿cierto? Creo que es necesario ponernos allí. Popayán, desde mi punto de vista, y lo conversamos mucho con mi esposo, es importante recordar que Popayán no es Cauca, eso es necesario. Popayán es epicentro, es un espacio fundamental, pero también tiene que traer a Cauca acá, no porque sea la ciudad de capital, sino porque hay muchos procesos que a veces debieran estar más presentes en la dinámica. Y Popayán también debe ser complementariedad. Hay una dependencia grandísima con las zonas rurales,
y hoy Popayán está mostrando turísticamente hablando rutas que están en el campo, ser campesino por un día, un espacio de la ruta del maíz. Eso pasa en el campo, no pasa, a pesar de la agricultura urbana, no pasa en nuestros solares, en nuestros jardines. Y entonces sí necesitamos pensarnos un poquito en clave de complementariedades. Muchas gracias. Para nosotros, Popayán es un tejido social muy denso por todas las cosas que tiene y por lo que ha vivido. Y por eso es una pista de aterrizaje grandiosa para la innovación. Lo que esperamos desde Popayán es mucho. Y eso está en ustedes, los jóvenes. Porque estamos como con el tema del cambio climático. Hay poco tiempo. Muchas partes de los conocimientos ancestrales, de los saberes, del patrimonio cultural se está yendo. Y es poco el tiempo que nos queda para recuperar. Eso no puede ser posible si no hay un intercambio generacional que lo haga vivo y que lo haga servir para algo. Y ojalá que ese algo sea el buen vivir. Queremos hacerle una invitación muy cordial a todos los estudiantes, a los jóvenes de Popayán o fuera de Popayán, que nos escuchan, para que por favor reflexionen el patrimonio, piensen en los sentidos de habitar un territorio, de habitar un barrio, una ciudad. Significa ponerme en la posición del otro y significa pensar en que tenemos muchísimo trabajo por hacer para garantizar un futuro, para garantizar las posibilidades de vida digna. Los territorios urbanos y rurales son necesarios de poner en discusión con todas las tensiones y con toda la vida que se genera. Hablar de patrimonio significa hablar de la vida porque une lo natural con lo cultural, pero sobre todo el sentido y la responsabilidad de cada uno de nosotros, bien sea desde la educación, bien sea desde la docencia, la política, desde cualquier espacio. Entonces, cordialmente invitados y que se puedan generar estos muchos espacios para dialogar, para conversar, va a ser maravilloso. Sí, el compromiso de las instituciones educativas y en particular de la institución educativa comercial del norte es seguir estimulando este tipo de procesos que hemos venido adelantando desde hace algún tiempo. Importante la confluencia, la participación de las diferentes instituciones educativas en estos proyectos. Hemos demostrado que desde la actividad institucional podemos generar esas sinergias necesarias para que nuestros estudiantes, para que nuestros jóvenes entiendan las dimensiones que implica el conocimiento del patrimonio en sus diferentes variables, el patrimonio cultural, el patrimonio ambiental, el patrimonio social. Es un reto conocer de patrimonio para saber dónde vivimos y para dónde vamos. Desde nuestra institución seguiremos en esa tarea de impulsar todos los procesos que permitan el empoderamiento de los jóvenes para estas tareas. Bueno, invitamos cordialmente a los estudiantes, a las nuevas generaciones que esperamos sean portadores de estos saberes culturales patrimoniales, a que se articulen desde diferentes maneras que tiene el patrimonio de ser abordado, que puede ser desde lo académico, desde los procesos de investigación, desde los procesos de gestión del conocimiento y la posibilidad de que este sea una base importante de sus procesos también de emprendimiento o de negocios si en su momento deciden hacerlo. El país, el Cauca, Popayán, necesita que todos estos valores que están instalados en sus territorios sean acompañados por las nuevas generaciones, porque de eso dependerá la salvaguardia de nuestros saberes, dependerá la conservación, la posibilidad de que el bienestar de nuestros territorios esté cualificado y soportado en la identidad
que nos hace únicos, auténticos y nos proyecta hacia el mundo. Bueno, me dirijo a los jóvenes de la institución educativa que estuvieron en este foro de ética. Para mí lo más importante, lo más indispensable es que consideren todos los valores que han tenido desde su familia, desde su infancia, y eso lo vean reflejado en que esos valores no vinieron por arte de magia, tuvieron un pasado, vinieron de algún lado, y en ese sentido todo ese legado que en ese momento está en sus corazones, en su sentir, en su hacer, no puede dejar ser abandonado, tiene que ser transmitido a otras generaciones y cada vez enriquecido y revalorizado, que tienen la capacidad y tienen el reto y tienen los pantalones para hacerlo, porque todos los jóvenes en este momento están dotados de inmensa creatividad, de inmensa innovación y viven en un lugar privilegiado, porque este lugar donde viven es uno de los mejores del mundo, a pesar de todas las limitantes, a pesar de la guerra, a pesar de todo, ha sido uno de los mejores lugares del mundo. Colombia, potencia de la vida.